Convenidos nuevamente en este lugar y con los propósitos espirituales que domingo a domingo nos han traído hasta aquí, les saludamos fraternalmente, mis queridos hermanos y amigos, confiando que la gracia del Señor siga estando con ustedes y los suyos, donde quiera que ustedes se hallen. De manera especial, quienes nos encontramos en este lugar, deseamos enviar nuestras más sentidas condolencias a nuestra hermana Gaby Hernández y familia, quienes en esta semana tuvieron el dolor de ver partir a nuestro hermano Luis Hernández Catarino, padre de familia y pastor en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseando, mis queridos hermanos, que el Dios de nuestro corazón les dé fortaleza a sus vidas y consuelo a sus corazones. Pero aprovechamos este momento para decirles también que oramos para que el Señor siga obrando en quienes padecen en estos momentos bajo los estragos de la enfermedad, confiando en que el Señor les levantará y les concederá experimentar su misericordia siempre abundante. Convencidos que el Señor dará consuelo, fortaleza y sanidad a los hermanos antes mencionados, les pedimos en esta mañana nos unamos en oración para poner en las manos del Señor la actividad espiritual de este día. Si usted me está escuchando, está ya en su hogar, le pido se ponga de pie. Vamos a poner este momento en las manos del Señor. Padre, te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, por permitirnos nuevamente la bendición de estar aquí, Señor, con los propósitos supremos, Señor, que tienen que ver, Padre, precisamente con la alabanza y la adoración a tu nombre. Pero también, como dice tu palabra, Señor, para dolernos con los que se duelen, Señor. Llorar con los que lloran, Dios de los cielos. Y ponerlos en tus gloriosas manos en esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque en el tiempo que va de esta pandemia nos has permitido, Señor, estar asidos, nos has permitido estar tomados de tu mano, Padre, llevando las experiencias que tú has permitido, Padre, y gozando también de tus misericordias, Dios. Señor, en esta mañana ponemos nuevamente en tus manos a todos los hermanos que padecen en esta mañana. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, consueles los corazones y les des profunda fortaleza a aquellos, Padre Santo, que han tenido el dolor de ver partir a sus seres queridos, aunque sabemos, Señor, sobre todo cuando se trata de aquellos que esperan en tu misericordia, que ellos están mejor contigo, Señor, que acá en este mundo, Padre. Pero ponemos en tus manos, Padre Santo, a las familias que han vivido estas experiencias aquí en esta iglesia y en cualquier parte del mundo, Padre Santo, los ponemos en tus manos. Y te pedimos los bendigas, los consueles, los fortalezcas en el nombre de Jesús. Pero te rogamos en esta mañana también, Señor, tomes este momento espiritual que estamos empezando a tener delante de tu presencia y permitas que con los himnos, con la palabra que ha de ser predicada esta mañana, tu nombre glorioso sea exaltado, sea glorificado y sea bendecido, Padre. Con ese propósito y con ese deseo hemos venido en esta mañana. Así que, Dios de los cielos, te pedimos en el nombre de Jesús, nos permitas exaltarte en esta mañana, bendecir tu nombre, Padre Santo, con este precioso coro titulado Cristo
te exalto. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Si usted me está escuchando allá en su hogar, hermano, y creo que lo está haciendo, le pido levante sus manos y junto con nosotros exalte el nombre de nuestro Padre Celestial. Alabado sea el Señor para siempre. Glorifique al Señor. Te exalto, te proclamo mi Rey. Ya está tú aquí, Señor. Me entrego en adoración, Cristo. Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Ya está tú aquí, Señor. Me entrego en adoración. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. A su nombre la gloria. Qué hermoso, hermano, amigo, poder estar unidos, como dice la palabra, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo agradecimiento. Nuevas son las misericordias de Jehová cada mañana, grande es su fidelidad. Qué hermoso poder exaltar a su nombre. Qué hermoso es poder invocar el nombre glorioso, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así, en ese contexto, hermano, amigo, le invito a que abra la palabra de Dios. Ahí en el libro de los Salmos, en su capítulo 34, y unidos vamos a dar lectura del verso 1 al verso 3 para la honra y la gloria de nuestro Dios eterno, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dele gloria, hermano, bendiga su nombre, porque Él está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leamos. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Le oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Qué hermoso, qué hermosa es la palabra de Dios. Dice David, y vi, hermano, amigo, en el contexto histórico,
David no estaba viviendo un momento de dicha, de placer. Estaba siendo perseguido, tenía muchos enemigos. Pero aún ahí en medio de esa circunstancia, de esa situación, él exclamaba, no solamente con sus labios, sino con su corazón: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Aleluya. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi hermano, la tristeza no puede hacer mella en nosotros. Dice ahí: en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su bendito, precioso y santo nombre. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel, Dios es bueno. Cantemos para la honra y nuestro Dios. De gloria en gloria te veo. Amén. Aleluya. Levante sus manos, mi hermano, en señal de rendición a Dios, pero también en señal de victoria. Aleluya. Amén. Dios, guarda alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dígaselo, hermano, con todo el corazón. Amén. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Aleluya, gloria a Dios. De gloria en gloria te veo, jamás te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria a Dios. Mire, hermano, amigo, casi todos tendemos a imitar a alguien. A veces a un artista, a veces a un personaje famoso. Pero hermano, nosotros como cristianos, el anhelo de nuestro corazón es ser cada día a la imagen del Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Tener sus pensamientos, tener sus deseos, tener sus anhelos. Es el deseo. Y hermanos, si le pedimos a Dios, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Dice la palabra que en Él está el querer como el hacer, por su bendita y perfecta voluntad. Seamos moldeados
seamos transformados a la imagen del único que es digno de merecer la honra y la gloria. Sigamos adorándole, bendiciéndole en esta mañana. Aleluya. Gloria a su nombre, amén. Aquí estoy, Amén. en tu santo Dígaselo, hermano, amigo, lugar. con el corazón o con los labios. Amén. Vine aquí para Eres digno, a su nombre la gloria. adorarte. Sí, amén. Mi fortaleza de ti fluirá. Amén. Y mi delicia es contemplarte. En mi morada, junto a tu presencia, quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Encontré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Tu fortaleza de ti fluirá. Y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Encontré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti, Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Cristo, Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. Mi Dios, en ti confío. ¿Cuántos podemos decir que confiamos en Dios? Dice su palabra que los que hemos creído en Él no seremos avergonzados. Dice más su palabra, dice ahí en el Salmo 16, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué hermoso es Dios, qué hermoso es nuestro Padre Celestial, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo que nos concede su bendición, su presencia, poder exaltarle con todo nuestro corazón. Hermano, es tiempo de orar,
por el expositor de la palabra de Dios. Vamos a rogarle que Dios siga usando su vida, siga dando sabiduría, siga dando palabra, siga siendo asistido por su Divino Santo Espíritu, y que abra los corazones de aquellos que por primera, segunda ocasión nos están mirando a través de los medios. Padre eterno, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre glorioso y maravilloso de tu amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Gracias por esos momentos en que nos hemos podido deleitar, exaltando y bendiciendo tu nombre precioso. Gracias por todos y cada uno de los hermanos que están aquí, Padre. Y por los que están en sus hogares. Padre, ha llegado el momento de que tu palabra sea transmitida a nuestros corazones. Por lo cual te rogamos que uses la vida de tu siervo. Le asistas con el poder de tu divino y santo Espíritu. Padre, que tu palabra fluya, corra, mi Dios de los cielos, y que haga en cada nosotros todo aquello para lo que tú la has mandado, Padre nuestro. Tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra es fortaleza, tu palabra, mi Dios, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Tu palabra, mi Dios, da sabiduría al sencillo. Mi Dios, por eso te damos gracias, por habernos dado esta eterna salvación, por darnos tu palabra, por darnos, mi Dios, los ministerios. Padre soberano, haz tu voluntad en estos momentos. Te rogamos y suplicamos en el nombre precioso de tu amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Cantemos, hermanos, y dejamos el lugar al siervo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, amén. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda eso sé, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control, porque cuestionarme, y aunque no entienda eso sé, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Alabado sea el Señor, mi querido hermano y amigo. Voy a invitarle para que me haga favor de abrir la palabra de Dios
ahí en el capítulo número 55, versículo número 7 del libro del profeta Isaías. Alabado sea el Señor. Amén. Si usted está listo, le pido que leamos unidos este versículo bíblico, y una vez que lo hayamos leído, le ruego que se ponga cómodo ahí en la tranquilidad de su hogar y centremos nuestra atención en la palabra de Dios. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tome asiento. Mis queridos hermanos y amigos, si ustedes lo recuerdan, al considerar la primera parte del tema titulado ¿por qué debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene?, mencionamos 4 razones importantes por las cuales, de manera general, debiésemos determinarnos a abandonar el pecado en este tiempo y en el tiempo que viene. Mencionamos que debiésemos abandonar el pecado, primero porque la presencia del pecado en nuestras vidas altera nuestras relaciones con el Dios Santo, con el único y verdadero Dios que no comulga con el pecado. Es imposible, mis queridos hermanos y amigos, que en una condición de pecado, nosotros los hombres podamos tener una relación estrecha y armoniosa con el Dios de los cielos. Pero también subrayamos que debiésemos apartarnos del pecado, porque el propósito de Dios es que quienes le conocemos o le estamos conociendo a través de las transmisiones que por la gracia de Dios el Señor nos ha permitido tener, es que nos determinemos también a hacer morir lo terrenal o lo pecaminoso en nosotros, como señala la palabra de Dios. Asimismo, mencionamos que debiésemos apartarnos del pecado, porque la voluntad del Señor para con los hombres que Él creó y también para los que Él salvó a través de la persona del Señor Jesucristo es que evitemos tanto en el presente como en el futuro dar satisfacción a los deseos de la carne. Concluimos la primera parte de nuestro tema pasado subrayando que el pecado debiese ser dejado y abandonado por nosotros los hombres de manera general, y desde luego por quienes tenemos una relación con el Señor nuestro Jesucristo, porque Dios espera que tanto los unos como los otros nos determinemos en este tiempo y en el futuro que viene por poner nuestros miembros al servicio de la justicia. Pero debido a que, como mencionábamos el domingo pasado, no son pocas las razones que Dios nos ha dado en su santa palabra respecto de por qué debiésemos abandonar el pecado hoy y en el futuro que viene, a las razones ya expuestas en la primera parte de este tema, me propongo dar, con la ayuda de Dios, en esta segunda parte, 4 razones más por las que los hombres de manera general, y entre ellos quienes hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador personal, debiésemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene. ¿Cuáles son esas 4 razones? Primera razón: debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene, porque los cristianos, mis queridos hermanos, hemos sido llamados a vivir con honestidad, desechando toda maldad y pecado. En otras palabras, hemos sido llamados a vivir dignamente
en correspondencia, mis hermanos, con las normas divinas, en concordia con las buenas costumbres, las costumbres que glorifican a nuestro Padre Celestial, pero también con decoro, ceñidos a las normas sociales de buena convivencia y buenos hábitos. Hemos sido llamados por el Señor, que nos salvó, a vivir una vida de mesura, una vida reservada en todas las cosas, pero también a vivir una vida de pudor y de justicia, apartada de lo vano, de lo pecaminoso, de lo vil y de lo que ofende al Señor que nos amó. Cristo el Señor nos ha llamado a vivir una vida de abundancia, una vida en libertad, de integridad moral, una vida coherente, apegada a los principios espirituales de la palabra de Dios, mis hermanos. Como justamente lo señala el más grande de los apóstoles del Señor Jesucristo, el apóstol San Pablo, allá en el libro a los Romanos, en su capítulo número 13, versículos números 12 al 14, en donde Pablo, al hablar a los hombres de manera general, pero sobre todo a los creyentes, menciona y aconseja lo siguiente. Dice ahí: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos, dice, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué menciona el apóstol aquí? El apóstol está mencionando que la noche está avanzada, mis queridos hermanos y amigos, y que se acerca el día del Señor. Y el apóstol señala, en otras palabras, que el tiempo de la oscuridad y de la lobreguez en el que sin Cristo hemos vivido está en su parte final, se está acabando. E implícitamente las obras pecaminosas y de iniquidad que todos hemos hecho en medio de las tinieblas del pecado y de dicha oscuridad, dice Pablo, está llegando a su final y se acerca el día, dando por sentado que de ninguna manera al venir la mañana del día que se acerca, podríamos seguir vestidos con vestidos de maldad y de pecado, y mucho menos retener y poner en práctica las obras que han sido hechas en medio de la oscuridad. La luz del nuevo día debe dejar atrás la oscuridad y la lobreguez, junto con las obras de las tinieblas, para dar paso al día que se acerca en el nombre del Señor Jesucristo. Pablo menciona que al venir el día debemos hacer 4 cosas. Desechar las obras de las tinieblas, es decir, apartar de nuestras vidas las obras incómodas, inútiles, molestas y pecaminosas, a fin de que podamos vestirnos de las armas de luz. Pero después subraya que venido el día, andemos no como de noche, haciendo las obras de las tinieblas y de la oscuridad, sino como de día, honestamente, que quiere decir también honradamente, rectamente, justamente, intachablemente, pudorosamente, castamente, recatadamente, decentemente, puramente, decorosamente y púdicamente. Amén. Pero ¿qué debemos hacer para andar o vivir honestamente? Pablo menciona
que los que pertenecemos al día y no a la noche, andamos no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, tampoco en contiendas y envidias. En otras palabras, los que pertenecemos al día, una vez que hemos sido sacados de la lobreguez, de las tinieblas y de la oscuridad de la noche, dejamos atrás la ociosidad, las embriagueces, las conductas sexuales desordenadas, actos sexuales pecaminosos y llenos de maldad, deseos sexuales exacerbados, riñas y pleitos carnales e inútiles, y sentimientos de enojo vanos producidos por el progreso de los demás. Pablo el apóstol menciona finalmente en el versículo número 14, mis queridos hermanos y amigos, dos cosas importantes a realizar para que quienes hemos sido sacados de la noche oscura en la que el pecado y el diablo nos han tenido, y hemos ido alcanzando la luz del nuevo día en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol señala que quienes pertenecemos al día y no a la noche oscura, debemos vestirnos del Señor Jesucristo. Es decir, vivir en la luz del nuevo día, ceñidos a sus mandamientos, apegados, mis hermanos y amigos, a sus enseñanzas. Vestirnos con la indumentaria de la palabra de Dios, pues en ella tenemos las armas de luz para nuestra lucha contra el pecado y la maldad, como hijos del día y no de la noche. Finalmente, Pablo en este pasaje menciona que evitemos atender sus deseos a la carne, pues los cristianos, como hemos mencionado, fuimos llamados a vivir con honestidad, desechando en todo tiempo el pecado y la maldad. Debemos vivir el presente y el futuro que viene honestamente, desechando en todo momento las obras de las tinieblas. Debemos vivir el presente y el futuro que viene honestamente, divorciados del pecado y vestidos en todo momento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo señala con claridad la palabra de Dios emitida por el apóstol. Pero les doy otra razón por la cual debemos abandonar el pecado y en el futuro que viene. Abandonar el pecado hoy, en el presente y en el futuro que vendrá, hermanos. Y les digo que debemos abandonar el pecado en estos días y en los días que vendrán, porque los cristianos hemos sido llamados no solamente a vivir con honestidad en todo tiempo, sino también a vivir en la voluntad del Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Vivir en la voluntad de Dios es vivir en lo que Dios nuestro Padre ha determinado. Amén. Es decir, hacer nuestras vidas en función de los mandamientos que Él ha expresado y revelado para nuestra bendición. Es vivir en función de lo que nuestro Creador sabe que dignifica nuestras vidas. Cuando vamos a la palabra de Dios, mis queridos hermanos y amigos, y buscamos en qué consiste la voluntad de Dios para con todos los hombres, y desde luego para quienes vivimos bajo su amor y su gracia, encontramos que su voluntad contempla tanto para los hombres que Él ha creado, como para todos aquellos que ha salvado en Jesucristo, que los unos y los otros vivamos haciendo el bien. Amén. Apartados del pecado y de la maldad, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Que la voluntad de Dios para todos nosotros es en el sentido de no conformarnos a este siglo malo, sino determinarnos por una transformación de nuestro entendimiento
que tenga como propósito presentar a Dios nuestros miembros en sacrificio vivo, en sacrificio santo y en sacrificio agradable al Señor que nos creó y nos salvó. Aleluya. Que la voluntad de Dios es también en el sentido que santificando nuestros miembros delante de su gloriosa presencia, vivamos en el presente y en el futuro apartados de toda iniquidad y maldad, haciendo la voluntad del Señor, como lo declara el apóstol Pablo allá en el capítulo número 5, versículos números 15 al 20, en donde subraya con bastante claridad lo siguiente. Dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, dice el apóstol, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note usted que me escucha lo que Pablo está señalando para todos en este pasaje escritural. Él está diciendo que con diligencia o prontitud debemos mirar cómo estamos viviendo la vida espiritual. Pues la voluntad de Dios, señala, es que la vivamos no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, dice, son malos. Después pasa a mencionar que en estos días calificados como malos, los creyentes no debemos proceder con insensatez, sin sabiduría, sino con entendimiento, pensando siempre cuál sea la voluntad del Señor. Después menciona que en tiempos calificados como malos, tiempos como los que vivimos, los creyentes debemos vivir apartados de toda embriaguez, en lo cual hay disolución, es decir, en lo cual hay pérdida de valores y de las costumbres buenas, o relajación de la vida moral. En otras palabras, pérdida de la honestidad. Quien se emborracha es una persona deshonesta. Para pasar después a mencionar que la voluntad de Dios es en el sentido de que abstemios de las cosas mencionadas, los hombres todos, y entre ellos los creyentes, enfoquemos nuestra atención en todo momento, pero sobre todo en tiempos como lo es nuestro presente y el futuro que viene, en cosas constructivas, cosas que atraigan la bendición a nuestra vida espiritual, como lo sería ocupar este tiempo malo y el tiempo que viene en ser llenos del Espíritu de Dios, de forma que la alabanza y la adoración a Dios ocupen el presente que vivimos y el futuro que viene en nuestras vidas, como lo espera en su voluntad. Y como se vuelve a precisar en la carta universal del apóstol San Pedro, en su capítulo 4, versículos números 1 al 5, en donde Pedro el apóstol, hablando a la iglesia universal, señala lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dice Pedro el apóstol, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme, dice, a las concupiscencias de los hombres,
sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. A estos, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Observe nuevamente conmigo lo que ahora Pedro, el apóstol del Señor, está mencionando. Él está diciendo que Cristo, nuestro precioso Salvador, ha padecido ya por nosotros en la carne o en su cuerpo glorioso. Y que debido a ello, quienes escuchamos la palabra de Dios en esta mañana, debemos armarnos del mismo pensamiento. Es decir, si Cristo ha padecido en la cruz del Calvario a favor nuestro, a favor de la limpieza de nuestros pecados, en la cruz del Calvario, quienes hemos participado de ese beneficio, no debiésemos tener ningún reparo en padecer por causa de él. Y al mismo tiempo, no debiésemos tener ningún problema en sujetar nuestro cuerpo a padecimiento para terminar en nuestras vidas con el pecado y la maldad que desagradan a Dios. De manera que el tiempo que vivimos y el que nos resta, como lo señala con claridad, lo vivamos no en la carne, conforme a las concupiscencias o apetencias desenfrenadas de los hombres que viven sin Dios y fuera de su voluntad, sino en la voluntad de Dios, voluntad a la que hemos sido llamados si usted ya está en el Señor, o voluntad a la que es llamado en esta mañana por el Señor si no lo está. Pedro está mencionando que más que vivir en función de la voluntad de los hombres y de lo que a ellos les agrada, alabado sea el Señor, por vivir carentes naturalmente de la presencia de Dios, los creyentes no debemos vivir los creyentes debemos vivir haciendo la voluntad de Dios, y que en consecuencia nos debe bastar a quienes escuchamos la palabra de Dios en esta mañana el tiempo pasado para haber hecho, dice, lo que a los hombres que viven sin Dios les agrada. Que el tiempo pasado nos debió bastar para andar en deseos sexuales desenfrenados o lascivias, en apetencias pecaminosas e inicuas o concupiscencias, en alteración de los sentidos o borracheras, en los deleites sexuales desenfrenados u orgías, en los placeres y diversiones excesivos o disipación, en adoración o veneración a los demonios o abominables idolatrías, como señala. Nos debió haber bastado ello para vivir el tiempo presente y el que nos resta, el futuro que viene, no en la voluntad y en las maldades de los hombres, sino en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Finalmente señala que quienes viven fuera de la voluntad de Dios, les parece cosa extraña que quienes tememos a Dios no corramos o vivamos en el mismo desenfreno de disolución que ellos, es decir, en la excesiva flexibilización de las normas morales y las costumbres establecidas por el Señor, y que en ello hayan ordinariamente una razón para tratar con desprecio y con insultos a quienes vivimos en la voluntad de Dios, cosa que los creyentes debemos padecer, como señala él, para terminar con la presencia del pecado en nuestras vidas, haciendo la voluntad no de ellos, sino la voluntad de quien nos salvó. Mientras que ellos, dice, darán cuenta de sus hechos y maldades, subraya el apóstol, delante de quien está preparado para juzgarles. Mis queridos hermanos y amigos,
vivamos este tiempo y el que viene, o como dijera el apóstol, el tiempo que nos resta, en la voluntad de Dios. Pues los creyentes hemos sido llamados a vivir más que en la voluntad de los hombres, en la voluntad de quien nos lavó y nos compró con su sangre preciosa. Bendito sea Él para siempre. Pero le doy una tercera razón por la cual debemos abandonar el pecado en el presente y en el futuro que viene. Debemos abandonarlo porque los cristianos hemos sido llamados a glorificar al Señor tanto con nuestro cuerpo como con nuestro espíritu. El cuerpo y el espíritu, mis queridos hermanos y amigos, pueden ser instrumentos o elementos de honra o de deshonra. Con ellos podemos honrar o deshonrar el nombre de nuestro glorioso Señor. Deshonramos el nombre de nuestro Creador y Salvador cuando les damos tanto a nuestro cuerpo como a nuestro espíritu usos inútiles e indignos, cuando los disponemos para el pecado y la maldad. Honramos el nombre del Dios Santo cuando en obediencia a Él y ceñidos a su palabra, nos determinamos por vivir apartados del pecado y de la maldad en todo tiempo. Como lo deja entrever el apóstol Pablo allá en su primera carta a los Corintios, en su capítulo número 6, versículos números 18 al 20, en donde leemos lo siguiente: huid de la fornicación, dice el apóstol. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué observamos en el pasaje leído? Observamos a Pablo aconsejando u ordenando a la iglesia de su tiempo, y naturalmente a la iglesia de nuestro tiempo también, que huyera del pecado, específicamente que huyera de la masturbación, como una forma de fornicación señalada con claridad, que quien lo estuviera haciendo así, no solo estaría cometiendo un pecado delante de Dios al transgredir con ello la ley divina, sino también estaría pecando o deshonrando su propio cuerpo. Huid de la fornicación, señala el apóstol. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero Pablo menciona también que un pecado como el que estaba censurando no correspondía o armonizaba con ellos, cuando menos por tres razones importantes. Primero, porque sus cuerpos eran templos del Espíritu Santo. Amén. Segundo, porque el Espíritu Santo, como un don o regalo de Dios, les habitaba. Amén. Y tercero, porque física y espiritualmente no se pertenecían y por lo tanto no tenían derecho a darle un uso pecaminoso e indigno a su cuerpo, como claramente lo señala en el versículo número 19, cuando dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Y escuche, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y termina diciendo que debido a que los creyentes en su conjunto habían sido comprados por un precio, no se pertenecían a sí mismos, sino más bien pertenecían a Dios, quien los había comprado, y que por lo tanto debían honrar a Dios tanto con sus cuerpos como con su espíritu, puesto que al ser comprados a ello y a no a otra cosa, habían sido llamados
como se precisa con claridad en el versículo número 20 ya leído. Dice ahí, porque habéis sido comprados por precio. Note eso, hermano. Glorificad, dice pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, se señala claramente, no son nuestros, o el cuerpo de usted no es de usted. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de pertenencia divina, los cuales son de Dios. Aleluya. Lo observan ustedes, mis queridos hermanos. Dios nos ha comprado y para comprar nos ha pagado un precio. Amén. ¿Cuál fue ese precio? El precio que se debía pagar, hermanos, por nuestros pecados. ¿Qué precio se debía pagar por ellos? La justicia de Dios establecía que debía pagarse vida por vida, pero que la vida con la que se debía pagar ese precio debía ser una vida limpia, una vida sin pecado. Y esa vida, con las características que exigía la justicia de Dios, no pudo ser hallada más que en Cristo, en el Verbo hecho carne, el hombre semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, con el cual el Señor pagó el precio, para que los llamados a su gracia vivamos el presente y el futuro que viene, glorificando a Dios. Aleluya. Con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales por el precio que se pagó no son nuestros, sino del que nos compró para la gloria de su santísimo nombre. Amén, gloria a Dios. Le doy una cuarta y última razón por la que debemos abandonar el pecado, y con ello finalizo. Debemos abandonar el pecado en el presente y el futuro que viene, porque los cristianos hemos sido llamados a vivir apartados de las cosas efímeras y pasajeras de este mundo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Expresó el apóstol San Pablo en su misiva a la iglesia sentada en la localidad de Colosas. Poned, les dijo, la mira en las cosas de arriba. Amén. Y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Subrayando, mis queridos hermanos y amigos, con bastante claridad, ¿dónde debe estar centrada la atención y la mirada de quienes, por la gracia de Dios, hemos sido sacados de nuestras maldades y pecados por la sangre del Cordero Santo? Y destacando también las razones por las que los hijos de Dios debemos tener centrada nuestra atención y nuestra mirada, no en las cosas que pertenecen a esta vida terrena, sino en las que pertenecen a la eternidad, las cosas de arriba, no en las cosas que se ven, las fugaces y pasajeras, sino en las que no se ven, las eternas. Pues como lo estamos mencionando en este cuarto y último punto, los cristianos hemos sido llamados a vivir apartados de las cosas efímeras y pasajeras de este mundo, de modo que nuestra atención y nuestra mirada esté puesta en las cosas santas, las cosas espirituales, las cosas de Dios, las cosas de arriba, en todo tiempo y desde luego en el presente y en el futuro que viene, como puede observarse en la primera carta de Juan, en su capítulo número 2, versículos números 15 al 17, en donde el apóstol del Señor Jesucristo nos amonesta a todos en esta mañana diciendo: no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa, dice, y sus deseos. Amén. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Notemos nuevamente lo que el apóstol Juan está mencionando. Sus palabras envuelven en primer lugar una amonestación a la iglesia. Juan está aconsejando a la iglesia que durante nuestro peregrinaje en este mundo debemos evitar poner nuestro corazón tanto en el mundo como en las cosas temporales del mismo. Pues según el apóstol, el significado que el mundo y las cosas del mundo tuvieran o tengan para los creyentes de todos los tiempos, revelaría de manera natural la condición espiritual de los mismos. Juan puntualiza que el amor al mundo y las cosas del mundo revelarían de manera natural la ausencia del amor de Dios en los corazones de los creyentes enfocados en ambas cosas. Pero después, debido a que los creyentes habían sido llamados, como nosotros lo hemos sido, para vivir apartados de las cosas efímeras y fugaces de este mundo, señala que no debiésemos poner el corazón en el mundo y en las cosas del mundo, dando razones poderosas para evitarlo. Pues señala, oiga bien y ponga mucha atención aquí, que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios nuestro Padre, sino del mundo, dice. Amén. Y subraya que el mundo pasa y sus deseos, con todas las cosas que hay en él, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Pueden notar lo que Juan el apóstol está mencionando? Juan está diciendo que es, mis queridos hermanos y amigos, un mal negocio y una malísima decisión para quienes estamos en Cristo tener la atención centrada en el mundo y en las cosas que hay en él. Razón por la cual prohíbe a la iglesia hacerlo así. Pero Juan subraya las razones por las que la iglesia de Cristo debiese apartarse de ese estado o condición. Señala lo efímero y pasajero tanto del mundo como de las cosas que hay en él, mencionando que tanto el uno como las otras son totalmente pasajeras, razón por la cual los creyentes debemos evitar tener la mirada y el corazón en ellas. Aleluya. Pues como creyente habían sido y hemos sido llamados a vivir apartados de las mismas. Concluyo este momento subrayando que debemos abandonar el pecado en el presente que vivimos y también en el futuro que viene, porque los cristianos hemos sido llamados, mis queridos hermanos y amigos, a vivir en honestidad y en santidad para la gloria de Dios, desechando en todo tiempo cualquier forma de maldad y pecado, pero también porque los cristianos hemos sido llamados para vivir en la voluntad de Dios en todo tiempo, cada día de nuestras vidas, hasta que Cristo el Señor venga por nosotros o nosotros vayamos a Él. Amén. Finalizo este momento agradeciendo su atención y su presencia a través de este medio virtual, señalando que debemos abandonar el pecado, porque los cristianos, y si usted que me escucha va a venir a Cristo en este tiempo, Gloria a Dios. hemos sido llamados a glorificar al Señor, más que con palabras, con acciones, más que con palabras, con el testimonio, más que con palabras, con nuestro cuerpo y también con nuestro espíritu para la gloria de Dios. Pero también enfatizando, mis queridos hermanos y amigos, que los cristianos hemos sido llamados no para atascarnos en el mundo y en las cosas vanas del mismo, sino no para vivir apartados siempre, en todo momento, sino hemos sido llamados para estar en Dios,
para obedecer a Dios, para bendecir a Dios, para hacer testimonio en este mundo y para esperar en un contexto de santidad al que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero también que pronto vendría por nosotros para la gloria de su santísimo nombre. Esta mañana pues yo le estoy invitando en el nombre del Señor Jesucristo, donde quiera que usted se halle, en las condiciones en las que se encuentre, para que tomemos decisiones, renunciemos a toda maldad, renunciemos a todo pecado, renunciemos a todo aquello que ofende a Dios, renunciemos a todo aquello que denigra la vida espiritual, renunciemos a todo aquello que nos aparta de Dios, que nos impide ir a su presencia y vengamos a Él. La palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, se vendrán a ser como blanca lana. Usted puede venir a Jesús. Cristo ya pagó por sus pecados y en este día Él puede limpiarlos plena y completamente. Usted debe decidir en este momento ir en el presente y esperar el futuro, abandonando y renunciando al pecado para la gloria de Dios. Sé que usted me está escuchando. Le pido que se ponga de pie o de rodillas y esta mañana usted tome la decisión gloriosa de abandonar el pecado para la gloria de Dios. Determínese por vivir un presente y un futuro glorioso en Jesucristo, que es lo que Él ofrece en estos días trágicos, en estos días difíciles, en el nombre del Señor. Oremos. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre. Rogamos para que tu Espíritu Santo nos ayude a imponernos sobre el hombre carnal, sobre el hombre de pecado, Señor. Pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que en el nombre de Jesús el pecado y toda la miseria que nos ha generado sea cosa del pasado en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Padre Santo, que allá en los hogares toques y pongas tu mano de poder sobre las vidas de las personas que en este momento nos están escuchando, sobre la vida de las personas que nos están siguiendo hasta a través de este medio virtual, Señor, y perdone sus pecados, Padre, y les ayudes por tu Espíritu a tomar la decisión de vivir el presente y el futuro, Padre, sujetos a ti en tu voluntad y participando de tus bendiciones para la gloria de tu santo nombre. Sabemos que lo puedes hacer, sabemos que lo estás haciendo, sabemos que este día se levantan hombres y mujeres que renunciando a la impiedad y a los deseos engañosos, que renunciando a las propuestas del diablo y de la maldad que él ha anidado en los corazones de los hombres, se levantarán a pedir perdón por sus pecados, Señor. Se levantarán, Padre, para arrepentirse en el nombre de Jesús de ellos. Y, Señor, entregarán sus vidas en tus manos para la gloria de tu nombre. Dios, te pedimos por todos ellos. Llévalos en un presente, en este presente, Padre, en libertad. Y permíteles un futuro, Padre, asistidos por tu gloriosa presencia en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos en esta mañana porque tú nos escuchas. Porque tú estás con nosotros, tú estás en los hogares y tú estás haciendo una obra grande allí, en cada hogar, Señor. Te bendecimos por ello y queremos terminar este momento exaltando y glorificando tu santo nombre, Señor.
no pasando por alto que nos has amado, Padre, en Cristo, nuestro precioso Salvador, hasta la muerte, Señor. Bendito sea Su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. De tal manera me amó, su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y de forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. Damos gracias a Dios porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Dice la misma Biblia, dijo el Señor Jesucristo, no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él nos dio vida, Él nos dio salud y sobre todo nos dio una salvación tan grande. Bueno, se nos recuerda la iglesia fortalecernos en el ayuno y en la oración por familias. Sigamos, hermanos, difundiendo estos cultos virtuales que semana a semana se están transmitiendo. Pedimos a la iglesia de manera general estar atentos a las necesidades, peticiones e información que semanalmente se estará subiendo a la página de la iglesia a fin de hacer oración por las necesidades
que vayan surgiendo. En unos minutos más estaremos dando inicio al culto infantil. Les pedimos a todos los padres de familia y amigos nos sigan en la transmisión junto con sus pequeños. También les pedimos que nos acompañen a las 6 de la tarde en la transmisión juvenil que esta iglesia estará realizando. Terminamos, vamos a recitar el Salmo del Buen Pastor. Póngase de pie, levante sus manos y sus ojos y juntos hagámoslo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pasará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los días. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, y les guarde.